jóvenes, buenos días. Espero que se encuentren muy bien todos ahí en su casita. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El tema es el Virreinato de Nueva España, ubicación temporal y espacial. Lo van a encontrar en su libro en la página 110 a la 121. Libro de historia. Si ustedes gustan, pueden tener también para esta clase su libro de historia y su cuaderno. Bueno, pues entonces vamos a comenzar ya. La sociedad virreinal. Cuando hablamos de sociedad, estamos hablando del tipo de gente que vivía durante esa época. ¿Qué pueden ver ustedes en esta imagen? Esta imagen es un retrato de cómo vivía la gente en esa época. Lo van a ver también en su libro de historia. Para verlo completo, estará en la página 116. Y pueden ver ahí la forma en la que vestían. Aquí en esta parte que les puse yo, principalmente estamos viendo a gente pues que se ve que tiene dinero, que vivían bien, por los vestidos, por la ropa. ¿Qué más pueden ver ustedes aquí? Platíquenmelo en los comentarios, por favor. ¿Cuál es la parte que más llama su atención de esto? A ver, díganme si logran encontrar un pequeño barquito por ahí. Si sí logran encontrarlo, digan yo. Y una pareja que se encuentra en un balcón. Si también lo encuentran, digan yo. ¿Y qué otra cosa se encuentra por ahí escondida? Bueno, ustedes platíquenmelo. Obsérvenlo con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Entonces, recuerdan que el último tema que vimos fue acerca de la conquista de los españoles. La conquista de Tenochtitlán. Después de este periodo de conquista, pues viene esto que es el virreinato. A partir del año de 1535 se establece el virreinato en Nueva España, que fue el nombre que le pusieron los españoles a Tenochtitlán y a todas las demás regiones que conquistaron. Y el primer virrey que mandaron, un virrey era el representante del rey de España, pero pues aquí en esta tierra. Y el primero que ellos enviaron fue don Antonio de Mendoza. Si ustedes pueden verlo ahí, ese es su retrato, y fue el primer virrey que llegó a tierra pues americana. Aquí estamos hablando de México, que en ese entonces no se llamaba México, se llamaba Nueva España. Con el tiempo ellos lograron ir cada vez más a avanzar en su y empezaron, como era una región tan grande, empezaron a dividirla. Si ustedes se dan cuenta ahí, tenemos Reino de la Nueva España, está con verde fuerte. Reino de la Nueva Galicia es como un verde agua. Reino de la Nueva Vizcaya, naranjita. Gobierno de Coahuila, amarillo. Nuevo Reino de León, gris. Y hacia el sur está Gobierno y Capitanía General de Yucatán y Reino de Guatemala. Como ven, fue un territorio, dice límites difusos. ¿Qué significa? Que no se alcanzaban a ver muy bien o a distinguir muy bien a dónde empezaba y a dónde terminaba. Porque con el paso de los siglos, ¿qué es un siglo? Acuérdense, un siglo está compuesto de 100 años. Entonces, esta ocupación duró varios cientos de años y con el paso del tiempo pues iban acomodando ahí a quién le pertenecía cada territorio. Ahora les voy a pedir que, viendo este mapa, escriban por favor en los comentarios en qué región estaríamos nosotros ahora. Si nosotros viviéramos en esa época del virreinato, ¿en qué reino estaríamos? Obsérvenlo con mucho detenimiento y cuidado, y me dicen, por favor, no se les olvide.
Bueno, pues ellos empezaron a organizarse nuevamente para... Recuerdan que en el tiempo de los mexicas, pues ellos habían formado su propia ciudad y se habían extendido para pedir tributo a los otros pueblos. Bueno, pues cuando llegaron los españoles empezaron a ocupar estas regiones y empezaron a dividir o a separar o a acomodar a los indígenas en nuevos poblados o ciudades para poder facilitar su evangelización. Evangelización era pues predicar el evangelio de Cristo, que era la religión principalmente católica en España, y pues su misión era venir aquí a la Nueva España a seguir predicando esta religión. Ya que empezaron ahí, si se dan cuenta en la imagen que les pongo por ahí hay un sacerdote, a ver quién lo logra encontrar. Esta figura está hecha de legos y se presentó en un museo de aquí de la Ciudad de México, pero fue el año pasado, así es que pues ya no creo que se encuentre abierta ni que podamos verla después, pero bueno, al menos una foto quedó aquí para enseñárselas. Los nuevos pobladores, perdón, déjenme regresar aquí a la pantalla. Bueno, ellos querían entonces evangelizar y empezaron a dividir a los indígenas en poblados. Y además también empezaron a cobrarles tributo. ¿Qué era tributo? Bueno, como impuestos por vender, por sembrar la tierra, por vivir en cierto lugar. Se les empezaba a cobrar tributos. Perdón. Pues con el paso de los años, recordamos también que empezaron a llegar diferentes enfermedades de Europa, llegaron a América, como la viruela, pero bueno, fueron otros tipos también de epidemias que empezaron a llegar aquí y empezaron a matar a muchos indígenas, ya que no había la medicina necesaria para poder curarse, pues empezó a extender a muchas regiones y empezaron a morir muchos indígenas. Además de que pues empezaron los españoles a traer más soldados para poder ocupar otras regiones y pues al luchar con los indígenas pues muchos de ellos murieron. Así es que pues ya no había tantas personas para trabajar en los campos o en las minas. Así es que lo que hicieron fue traer esclavos de África. Los europeos trajeron esclavos, venían aquí a América y los vendían. Pero pues como de África hacia América era un viaje muy largo, pues empezaban a dar a estos esclavos muy caros, los daban muy caros. Entonces las personas que los compraban, pues los hacían trabajar mucho para poder recuperar lo que habían invertido al comprarlos. Pues los esclavos principalmente trabajaban en minas y en las haciendas de los españoles, que eran trabajos muy duros para ellos. Como ellos venían, como les decía hace ratito, venían de muy lejos, pues había costado mucho trabajo traerlos hasta acá. Pues principalmente vendían hombres porque eran los más fuertes y los que aguantaban más los trabajos duros. Recibían un trato pues realmente muy injusto. En esa época pues también había niños como ustedes. ¿Y qué creen? Si ustedes estuvieran en esa época pues tendrían algunos de estos juguetes para poder distraerse. Había trompos, había yoyos, había muñecas que algunas eran de trapo, otras eran como estas estas están hechas de la cáscara del maíz. Y bueno, pues así hacían las personas sus juguetes también para divertirse. Había maracas, papalotes y ese tipo de juguetes con los que los niños se divertían. Pues la sociedad en sí de la Nueva España
O sea, las personas que vivían en esa época estaban divididas en tres grupos, que eran indígenas. Los indígenas fueron los que vivían aquí originalmente, como los aztecas. También empezaron a llegar españoles. Ellos empezaron a aprovechar pues de todo lo que empezaron a conquistar. Y también, como les comentaba hace ratito, pues empezaron a llegar africanos. Había esclavos también de China, pero pues los principales que venían aquí fueron africanos. Vamos a ver entonces. Para ellos todo estaba dividido en clases sociales que después se les llamó castas. Y era muy importante si habías nacido en una casta o en otra, porque entonces de eso iba a depender los derechos que ibas a tener. No todas las personas podían tener todo. Los españoles que habían nacido en España pero se habían venido a vivir aquí, se les llamaba peninsulares. Y pues ellos tenían negocios, ellos podían trabajar en comprando minas, comprando tierras para cultivar. Y ellos trabajaban también en el gobierno. Esa era su función, pues como ven ahí en la foto, eran de los que más vivían más cómodamente en esa época. Como les digo aquí, ellos eran dueños de minas, dueños de los campos, tenían también puestos en la iglesia como sacerdotes o puestos importantes también del gobierno. Pues por lo mismo recibían más ingresos y vivían cómodamente durante esa época. Muy bien. ¿Qué les ha parecido hasta aquí esta parte del video? Espero que le vayamos entendiendo. Es un tema muy bonito porque además nos habla acerca de nuestra historia, de las cosas que hemos vivido y de dónde venimos. Todos venimos, nosotros que vivimos aquí en México, pues tenemos una historia, una raíz de donde fuimos conformándonos hasta llegar a lo que somos actualmente. Pues sí, los españoles eran los dueños de la mayor parte de, bueno, más bien de todo lo que había, de todos los recursos que tenía México. En ese entonces no se llamaba México, se llamaba como Nueva España, ¿verdad? Bueno, pues cuando ellos comenzaron entonces a venirse a vivir para acá, los españoles, empezaron a llegar africanos, pues empezó a haber una mezcla de personajes o de personas. A los hijos, por ejemplo, de españoles que habían venido directamente de España, pero habían tenido a sus hijos aquí en América, a los hijos no se les llamaba peninsulares como a sus papás, sino que se les llamaba criollos, solo por el hecho de haber nacido aquí en América. ¿Sale? Bueno, pues ellos no tenían tantos privilegios como sus papás. Podían hacer muchas cosas, pero no podían, por ejemplo, ser o trabajar en el gobierno, ni tener privilegios de españoles, como por ejemplo ser dueños de las minas, pues solamente por ser criollos no podían aspirar a eso o a ser sacerdotes principales o muy importantes. No podían ir subiendo de rango porque eran criollos. Eso a la larga, después de algunos años, pues ellos empezaron a valorarse y empezaron a decir, oye, pues sí, yo pertenezco aquí a Nueva España, me gusta su naturaleza, me gusta la cultura, la comida, el arte, la música, pero lo que no me gusta es que haya esa desigualdad con los españoles. Y entonces poco a poco empezaron a sentirse pues mal, a producir un malestar dentro de esta parte de la sociedad. Y como ellos pues sí habían recibido educación, les fue más fácil poder
comparar lo que estaba pasando aquí en América y lo que pasaba en otras partes del mundo como Europa. Y empezaron a ver esas desigualdades como algo contra lo que había que luchar. Pero bueno, eso es otra historia. Ahorita vamos a continuar. Como les decía, pues ellos tenían privilegios que otros no tenían, pero no tantos como los peninsulares. Otra casta que se añadió aquí fue los españoles junto con los indígenas. Cuando decidieron casarse un español con una indígena, bueno, pues a los hijos de estas personas se les llamó mestizos. Los mestizos aún tenían menos privilegios que los criollos. Ellos generalmente pues trabajaban en las casas de los ricos, vendían en los mercados, vendían comida, frutas, animales, se dedicaban a eso principalmente, a comercio o a la agricultura. Como les muestro en este lado de la imagen, pues pueden ver cómo ellos principalmente trabajaban para darle los servicios y los bienes que necesitaran los españoles. Otra casta que se añadió también fue la de un español con una africana. A ellos eran mulatos, se les llamaba así, o un negro o un africano con una española. Pues igualmente, porque no eran españoles puros, a sus hijos tampoco tenían tantos privilegios. Igualmente como los mestizos, pues ellos se dedicaban a vender, a acarrear agua en ollas. Dice que pues en ese entonces no había muchos acueductos para llevar el agua a las casas de los españoles, así que ellos cargaban esas ollas y las llevaban a los lugares. También fabricaban la ropa que se hacía para las personas. Claro que los ricos, pues muchos traían su ropa de Europa y de otros lados para presumir, pero bueno, la mayoría pues tenían que usar ropa y obviamente pues las personas que eran de baja o de una casta más baja que la de los españoles, pues se dedicaban a estas cosas, a comerciarlas en los mercados. Como recordarán, pues los africanos principalmente eran esclavizados. Si pueden ver en esta imagen como a ellos incluso se les podía golpear por no hacer el trabajo como se les estaba pidiendo, porque prácticamente eran propiedad de la persona que los había comprado. Y pues no les importaba maltratarlos o hacerlos trabajar mucho tiempo o no darles, por ejemplo, el alimento que ellos necesitaran. Simplemente los veían como unas máquinas que tenían que trabajar. Esto es muy injusto, ¿no creen? Yo aquí les puse una pequeña pirámide, una pirámide para que pudiéramos observar cómo entonces estaban dirigidas o estaba organizada la sociedad en la Nueva España. Hasta arriba van a ver que están los españoles nacidos en España, que se llamaban peninsulares, o les decían así, peninsulares. Ellos tenían todos los privilegios y era una minoría, o sea, eran muy pocos. Después estaban los criollos, como ya dijimos, que es una mezcla, los criollos que eran los hijos de los españoles, pero que habían nacido aquí en Nueva España. Después ya venían las castas, que eran los mestizos, los mulatos y todas las diferentes mezclas que habían en esa época. Venían esas castas y finalmente, bueno, después venían los indígenas que son los pueblos originarios de aquí, de México, de Nueva España. Bueno, pues estaban por debajo de todos. Y los africanos, pues todavía más abajo. Ellos no tenían ningún derecho ni ningún privilegio. Solamente debían trabajar.
Para finalizar este tema vamos a responder las preguntas e ilustrarlas en nuestro cuaderno. Cada pregunta vamos a poner su respuesta y también la vamos a ilustrar, ¿ok? Número 1, ¿quiénes integraban la sociedad en esta época? 3 grupos, solo 3, de ahí se derivaron los demás, ¿ok? Número 2, ¿quiénes eran los peninsulares y qué actividades realizaban? Número 3, ¿quiénes eran los criollos y qué actividades realizaban? Número 4, ¿quiénes eran los mestizos y qué actividades realizaban? Y número 5, ¿quiénes eran los mulatos y qué actividades realizaban? Vamos a ilustrar cada una de estas preguntas. Además de responderlas, pueden utilizar este video donde ya lo expliqué, ya lo dije, o pueden utilizar también su libro. Al inicio del video van a ver en qué páginas lo van a poder encontrar. Vamos a continuar entonces con su trabajo de investigación de esta semana, que es ya la semana número 2. En esta semana vamos a responder cuáles son las 3 lenguas indígenas más habladas en México. Solo las 3 más habladas, ¿ok? Yo sé que ya investigaron cuántas hay y son más de 60. Bueno, pues entonces ahora, ¿cuáles son las que tienen más personas hablándolas? Y de esas 3 que van a sacar, vamos a escribir cuántas personas hablan cada una de ellas. Cuántas personas hablan esas 3 lenguas, ¿ok? Una por una. Vamos a decir, por ejemplo, la lengua náhuatl y qué cantidad de personas hablan esa lengua. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera se manifiesta nuestra raíz indígena en el lenguaje que usamos? Es decir, ¿cómo ahora en nuestro tiempo seguimos utilizando palabras que vienen desde la antigüedad, desde las culturas prehispánicas? Por ejemplo, la palabra chocolate viene del náhuatl. Es una palabra que seguimos usando, pero que su raíz es náhuatl. Aquí estaría uno de los ejemplos. Otro sería el patatús. Y es cuando decimos, ¡ay, ya me dio el patatús! Que casi ya nos estamos muriendo. Bueno, en realidad no es que nos morimos, sino que casi, ¿no? O ya sentimos que nos morimos. Y esta palabra viene del maya. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hay palabras que usamos hoy en día, pero que tienen una raíz de nuestros pueblos antiguos o de nuestros pueblos prehispánicos. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera se manifiesta nuestra raíz indígena en los alimentos que comemos? O sea, ¿cómo es que desde estos alimentos que comían nuestros antepasados, como los aztecas, mayas y otros, cómo es que ahora en la actualidad, o más bien qué tipo de alimentos seguimos en la actualidad consumiendo, que provienen de estos pueblos indígenas, como el maíz, la calabaza, el chile, el tomate, el frijol, la chía? ¿Y cuáles otros? Ustedes pueden dar otros ejemplos y pueden platicarnos ahí entonces cómo es, o por qué, o más bien decir que hoy en día seguimos utilizando estos alimentos que provienen desde la época prehispánica, o sea, antes de los españoles. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera se manifiesta nuestra raíz indígena en las fiestas o ceremonias que celebramos? Explica. A ver, vamos a ver esto. Pueden utilizar esta información que les voy a dar ahorita. Los españoles, cuando llegaron aquí a América o a México, que no se llamaba México, pues le llamaron Nueva España. Bueno, pues ellos empezaron a implementar sus fiestas católicas, porque ellos eran principalmente católicos. Y entonces los sacerdotes se dieron cuenta que muchas de estas fiestas que ellos celebraban coincidían con algunas fiestas que los indígenas ya celebraban aquí en México. Por ejemplo, el día 2 de febrero, que se celebra la Candelaria, pues coincidía con que los indígenas también tenían una celebración, pero era para preparar la tierra. Recuerden que ellos creían en sus propios dioses y sobre todo en la agricultura, que era algo muy, muy importante para ellos. Entonces, bueno, pues estas dos fiestas se unieron y se empezaron a seguir festejando. Incluso hasta nuestros días podemos festejar, o hemos visto o hemos participado
en esta fiesta del 2 de febrero. En la Nueva España, los indígenas asimilaron automáticamente sus ritos. ¿Cómo es esto? Bueno, como les digo, porque algunas de sus fiestas coincidían con algunas fiestas que ya tenían los indígenas, entonces fue más fácil que ellos las aceptaran. También tenemos la celebración de la Virgen de Asunción, por ejemplo, que es el 15 de agosto. Los indígenas pues la tomaron bien, la aceptaron y la empezaron a celebrar porque ellos la comparaban o la asimilaban como su temporada de cosecha. Entonces, como la aceptaron, por así decirlo, con el tiempo siguieron festejándola e incluso pues ya llegó hasta nuestros días esta celebración. Y aquí les dejo una, a ver si adivinan qué celebración es. Esta se las dejo de tarea para que la investiguen. Esta celebración también proviene de nuestras raíces indígenas. Vamos a ver por qué. Esta se las dejo de tarea para que la pongan en su trabajo de investigación. Muy bien. Por último, ¿qué dice nuestra Constitución respecto de la población indígena que forma parte de nuestro país? Vamos a buscar en qué parte de la Constitución podemos encontrar que se habla acerca de estos pueblos indígenas. Ajá. ¿Qué se dice? ¿Tendrán los mismos derechos ahora en la actualidad? O así como en esta sociedad virreinal, pues no tenían tampoco derechos y ahora tampoco los tienen. Bueno, es lo que vamos a investigar esta semana. Eso es todo, muchachos. Espero que hayamos entendido todo. Si no, ustedes saben que pueden preguntar, que pueden dejarme un comentario aquí en el video o mandarme un correo electrónico si es que no han entendido muy bien o se atoran en algo, pues me pueden decir y les puedo ayudar con mucho gusto. Ya saben que estamos para eso, para poder ayudarles. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos muy pronto, el día de mañana, más bien. El día de mañana les tenemos una sorpresita. Ya verán el día de mañana. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos. Saludos a todos y un abrazo. Bye.